La carta del apóstol Pablo a los colosenses, la verdad es un tesoro. Toda carta tiene joyas en cada uno de sus versos. Son perlas de la palabra santa de nuestro Dios, que tienen tanta enseñanza y tanto pueden ayudarnos, pueden bendecirnos. Ustedes sabrán que algunos temas, algunos sermones han estado basados en textos de la carta a los colosenses, en versículos, aun cuando a veces son sermones temáticos, en donde solamente ese verso sirve para apoyar el título y de allí lo desarrollamos de acuerdo a otras partes de la palabra santa de Dios. En este caso, el mensaje que van a escuchar es un sermón textual, es decir, está basado exclusivamente en Colosenses 3, verso 15. Aunque tomaremos algunos otros pasajes de la Escritura, pero solamente para desarrollar la verdad que encontramos allí en el mismo texto. Dice el pasaje: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Precioso pasaje. Por eso el tema se titula La paz que gobierna al cristiano. La paz que gobierna al cristiano. Y vemos, hermanos, que en este verso nos habla de varias verdades. Por lo menos hay 5 verdades claras allí en el verso 15. Primeramente nos habla de una gran posesión. Dice el pasaje, la paz de Dios. La paz de Dios. Esta paz la obtenemos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existe la paz de Dios, existe la paz con Dios y existe la paz con los demás y existe la paz con uno. Este pasaje nos habla de la paz de Dios, es decir, cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se reconcilia con Dios. Tiene la paz de Dios. Esa paz pasa a ser parte nuestra como hijos de Dios, por eso se obtiene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, pensando en esta verdad de la paz de Dios, que la paz sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no podemos comprender. En el mundo la gente se está matando. Sin Cristo la gente vive siempre con un rencor, con una amargura, vive siempre a la defensiva, es tan sensitiva a los comportamientos de la demás gente, que basta que un comportamiento un poco negativo de otra persona enciende a la persona para lanzarse en contra de ella. Por eso esta paz, la paz, como dice aquí, y la paz de Dios, la paz que Dios nos da cuando nos reconciliamos con Él, sobrepasa todo entendimiento. La paz como el mundo no la puede dar. Esta paz de Dios el mundo no la puede dar. Dijo el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el mundo da la paz, es tan egoísta el aspecto de la paz en el mundo, que el mundo solamente estará en paz
y dará esa paz a otra persona si la otra persona se comporta, yo diría, un grado de un 90% o 95% bien ante la persona. De otra forma, no solo le quita la paz, inicia la discordia y inicia los ataques, y hasta cuánta gente no se está matando los unos a los otros. Por eso, hermanos, el pasaje nos habla de una gran posesión y la paz de Dios. Pero también nos habla de un llamamiento lleno de gracia. Dice el pasaje, a la que asimismo fuiste llamados. A la que asimismo fuiste llamados. Nos habla pues de un llamamiento lleno de gracia. Dios nos llama a la paz, no a la discordia. Dios no solo nos llama a que vivamos en paz, sino a que promovamos la paz. En las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, verso 9, una de las bienaventuranzas es precisamente bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. No solo, hermano, nos llama a que vivamos en paz, sino a que promovamos la paz. Ser pacificador es el legado más grande que un hijo de Dios pueda tener. Porque no solo está bien con sus hermanos en la fe, sino también que está bien con nuestro gran Dios, nuestro Señor y Salvador. Dios nos llama a que desechemos todo lo que no contribuya a la paz que Él proporciona cuando nos salva. El enemigo mete muchas cosas entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. El enemigo quiere la discordia. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere acabarnos. Y lo hace tan sutilmente que a veces ni siquiera sentimos que esto viene del enemigo o no viene de Dios, sino del enemigo. Por eso, hermanos, los escritores sagrados, teniendo mucho cuidado sobre este respecto y sobre esta posesión que un hijo de Dios tiene, la paz de Dios, nos hablan y nos advierten ampliamente de esto en la Biblia. Yo bastaría en esta tarde solo mencionarles dos pasajes para que veamos cómo nos llama el Señor a que desechemos todo lo que no contribuya a la paz. Busquen Romanos, si quieren comprobar esto que les digo. Dos pasajes quiero leerles. Romanos, capítulo 16, versos 17 al 20. Fíjense lo que dice. Romanos 16, 17 al 20. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Fíjense el verso 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está metiendo la discordia. No viene la discordia de parte de Dios. Por eso dice el apóstol, el Dios de paz. No le da otro calificativo a Dios en este pasaje, porque está hablando de la discordia. Está hablando de las divisiones.
Y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Satanás es el que mete la discordia. Dios es el que proporciona la paz. Y Él va a actuar. Por eso dice este pasaje. Fíjense bien, hermanos, le dice el apóstol Pablo, a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Estamos diciendo que Dios nos llama a que desechemos todo lo que no contribuye a la paz y que os apartéis de ellos. La razón es que estas personas se han pervertido. Sí, como dice aquí el pasaje. Porque vuestra obediencia, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. La palabra vientre aquí significa propios intereses, propios deseos, propios objetivos, todo aquello que tenga que ver con la persona. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y luego dice, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. La palabra ingenuo aquí es una persona pues limpia, pero no madura. Limpia, pero faltándole conocimiento de la palabra de Dios, faltándole firmeza, que no alcanza a detectar que un llamamiento a la discordia, o un llamamiento a la división, o un llamamiento a lanzarnos en contra de otra persona, no viene de Dios y no es plan de Dios, sino es plan del enemigo para destruir nuestra alma o para destruir la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El otro pasaje que quiero que leamos para que veamos esto es Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versos 10 y 11. Tito 3, versos 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Repito el pasaje: y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por eso decimos que Dios nos llama a que desechemos todo lo que no contribuya a la paz. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en paz. Y el pasaje de Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces este pasaje, además de hablarnos de una gran posesión, la paz de Dios, nos habla de un llamamiento lleno de gracia. El llamamiento lleno de gracia es a la que asimismo fuiste llamados. Nosotros fuimos llamados por Dios cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, a vivir en paz. Cuídense mucho, hermanos, de los chismes, de que alguien hable mal de un hermano, de otro hermano, y luego lo haga con una piedad o con una, o lo que es peor, se vuelva como víctima, pero se está volviendo como víctima solo para dañar a la otra persona. Porque la persona se vuelve como víctima y hasta solloza, hasta puede llorar, pero se está volviendo como víctima para solamente llegar a la mente y al corazón de la otra persona, para que la otra persona tire el zarpazo juntamente con ella hacia la discordia que está metiendo hacia otras personas. Es, hermano, tremendo esto. Por eso es un llamamiento aquí lleno de gracia a la que asimismo fuisteis llamados. Pero también, hermanos, este pasaje, Colosenses 3:15, nos habla de un gobierno bendito. Dice: y la paz de Dios gobierne nuestros corazones.
Esto es, que podamos crucificar el yo con sus pasiones y deseos para darle lugar a la paz de Dios en nuestros corazones. No podemos, hermanos, tener paz de Dios en nuestros corazones si no crucificamos el yo, la carne, con sus pasiones y deseos. Que podamos negarnos a nosotros mismos para permitir que el Dios de paz nos gobierne. De otra forma no puede gobernarnos Dios si no nos negamos a nosotros mismos. ¿Quién debe gobernarnos? Dice el pasaje, la paz de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Pacífica. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué es lo que debe estar gobernando nuestro corazón? La paz de Dios. Pero también, hermanos, este pasaje nos habla de un campo en donde debe manifestarse esta paz de Dios. Dice el pasaje, fuiste llamados en un solo cuerpo. Fuiste llamados en un solo cuerpo. Hay tres áreas en donde debe manifestarse la paz de Dios. En la familia, en la iglesia y en el mundo. Este pasaje nos habla de la manifestación de la paz de Dios en la iglesia. Cierto que debe manifestarse la paz en la familia. Usted y yo estarán de acuerdo que cuando no hay concordia entre la familia, cuando ni siquiera pueden hablarse, porque basta que se hablen poquito, porque ya se levantan los ánimos, no hay un diálogo, no hay una condescendencia, no hay una capacidad para escuchar a la otra persona. Y si se sigue insistiendo en el diálogo, terminan peleando. ¿Cuán importante es la paz en la familia? En el mundo, cuando uno vive en paz en la familia, cuando uno vive en paz en la iglesia, lo más seguro es que vivamos en paz en el mundo. La gente podrá querernos atacar fuera. La gente podrá querer hablar de nosotros afuera. Pero como nosotros vivimos en paz en la familia y vivimos en paz en la iglesia, tenemos la capacidad para poder vivir en paz en el mundo. Pero si nosotros no vivimos en paz en la familia, probablemente tampoco vivamos en paz en la iglesia y no tendremos la capacidad para vivir en paz en el mundo. Con cualquier cosa nos vamos a molestar, con cualquier cosa nos vamos a enojar, hasta porque un carro no vaya corriendo como nosotros queremos que corra, los que van en carro. Empezar a pitar, ¿y por qué? Y apúrate, que yo dice que... Así es, hermanos. Pero la paz, esta bendita paz que Dios da como un legado a sus hijos, viviendo en paz en familia, podemos vivir en paz en la iglesia, y desde luego que podremos vivir en paz en el mundo. Seremos más pacientes, y aunque nos provoquen y nos provoquen allá afuera, tendremos la capacidad para no contestar y para encomendar a las cosas al Dios que juzga justamente. Por eso dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos: hermanos míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Y no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. La discordia, hermano, no se vence con la discordia. Los ataques de personas no se vencen con más ataques. El pecado no lo vencemos con otro pecado.
Nosotros nos equivocamos porque queremos nosotros ganar la victoria o ganar las batallas. Y en lugar de dejarle a Dios que sea Él quien actúe, quien convenza, quien redarguya y quien cambia a la persona, o quien discipline a la persona si fuese el caso, queremos hacerlo nosotros, lo cual no tenemos la capacidad para ello. Por eso dice el apóstol: hermanos míos, dejad lugar a la ira de Dios, no vengáis vosotros mismos, sino déjenselo a Dios. Porque dice la Biblia: mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla de un gobierno bendito, y nos habla también de un campo en donde debe manifestarse la paz de Dios. Fuiste llamados en un solo cuerpo. Dios quiere que la paz se manifieste en su cuerpo. El cuerpo es la iglesia del Señor. Son todos aquellos redimidos, salvados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí debe manifestarse la paz. Por eso en el otro pasaje de Romanos leíamos: fíjense en los que causen divisiones y apártense de ellos. ¿Por qué? Porque como la paz debe manifestarse en el cuerpo, y si ese cuerpo está peligrando para que no haya paz, para que no haya concordia, entonces dice el apóstol: mantengan los ojos muy abiertos para los que ustedes vean que vivan así, no quieran cambiar de vida, apártense de ellos, no se junten, no tengan un compañerismo íntimo, porque ustedes se van a hacer cómplices de su pecado y de su maldad. Pero también, hermanos, además de este pasaje hablarnos de un campo en donde debe manifestarse la paz, también nos habla de la gratitud por tan grande paz. La gratitud por tan grande don de paz que Dios nos da, dice: y sed agradecidos, dice el pasaje. Y sed agradecidos. Debemos agradecer por Cristo, ya que Él es el don de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Cristo. Y yo no la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debemos agradecer por los que viven y promueven la paz. Bienaventurados los pacificadores. Qué de gran bendición, hermanos, en la iglesia es un pacificador. Hermano, no tomes en cuenta esto. Ora al Señor, no te dejes vencer por la carne. Mira, la Biblia no quiere que vivamos en discordias. Perdona, hermano. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y que el Señor Jesucristo lo dijo. Pero pareciera que el pasaje es tan tajante que si no hacemos esto no podríamos pues ofrecerle casi nada a Dios. Dice: si tú tienes algo con tu hermano y vas a ofrendar, deja tu ofrenda, no la des. Vete, reconcíliate con tu hermano. Y cuando ya te hayas reconciliado con tu hermano, ven y ofrécelo. En este caso, hermanos, quizás no se refiere tanto también a solo ofrenda económica, de dinero. Porque Romanos 12 dice: os ruego, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También se puede referir a la ofrenda que damos como un acto de adoración a Dios, en donde también podemos pensar y decir que no podemos adorar a Dios como Dios desea y quiere si estamos en discordia, o estamos molestos, o estamos enojados con los hermanos. Deja allí tu ofrenda, vete, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y ofrece la ofrenda. Porque, hermanos, la paz de Dios es un gran don de Dios hacia sus hijos. Y debemos vivir agradecidos por ello. Y debemos vivir agradecidos por los pacificadores. A veces, hermanos, los pacificadores se cuentan con los dedos. Estoy pensando en una congregación de 100 gentes más o menos.
puede hasta sobrarnos a veces las manos dedos en una sola mano para contar a los pacificadores. Cuando todos deberíamos convertirnos en pacificadores, todos deberíamos convertirnos en la ayuda a los demás. Dice la Biblia, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 testigos, para que en boca de 2 conste toda justicia. ¿Por qué creen que dice la Biblia esto? Precisamente porque, hermanos, si hay pacificadores, si hay testigos escuchando algo de un anciano, y anciano, la palabra anciano allí no se refiere a personas de edad avanzada, sino se refiere al ministerio pastoral, a un pastor. Diríamos, contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 testigos mínimo, para que en boca de 2 conste toda justicia. Pero yo no digo que nada más con los pastores, yo diría que se extendiera esto a más personas. ¿Quieres hablar de un hermano? ¿Quieres hablar de un pastor? Hermano, espérate tantito, a ver, espérame tantito. A ver, hermano fulano, por favor, venga, hermano sultano, venga. Aquí nos van a decir algo. ¿Qué quiere decir del hermano, de la hermana o del pastor? Hermano, dígalo, aquí ellos van a servir de testigos para que en boca de 2 de 3 conste toda justicia. No se cumple este mandamiento. Es un mandamiento, es una letra muerta en la palabra santa de Dios. Casi no se cumple. ¿Quién tiene cuidado de hacer esto? ¿Quién? Sino al contrario, cuando se va a hablar, a ver, no, y sí, ¿a poco? Eso fue, no puede ser. No se tiene cuidado, lejos de cumplir un mandamiento de la palabra de Dios. Hasta se sorprende, hasta se indignan. Y de veras así es. No, pues vamos y no vayamos solos. Juntemos otros pocos y ya parece que estamos viendo las huelgas, parece que estamos viendo las revueltas allá afuera. Y todo por algún comentario. Que puede ser que tuviera razón o no, pero la mayor parte ni siquiera se tiene razón en los comentarios. Entonces, hermanos, el pasaje nos habla de la gratitud tan grande del don de paz y ser agradecidos. Debemos ser agradecidos por los que viven y promueven la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos agradecer por el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de paz. Me llama mucho la atención un hermoso pasaje de Romanos 8:6, hablando del Espíritu de paz. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Y paz. Es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dejarnos que el Espíritu nos dirija, dejarnos que el Espíritu nos guíe, esto es vida y es paz. Dice aquí el pasaje. Y uno de los dones, uno de los frutos del Espíritu que nos menciona Gálatas, es precisamente, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, luego dice paz. El fruto del Espíritu, el Espíritu es un espíritu de paz. Dios es un Dios de paz. Cristo es un Cristo de paz. Mi paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La vida pacífica, hermanos, en una iglesia comprueba 3 cosas en el cristiano. La vida pacífica, puede comprobar más, pero aquí quiero mencionarles de 3. La vida pacífica comprueba 3 cosas. Comprueba nuestra salvación. Fíjense,
recordando algunas partes de la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, 7 y 8, dice, primera de Juan 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El fruto del amor, pudiéramos decir, uno de ellos es paz, desemboca en paz. Por eso nos está diciendo aquí el apóstol que el amar a los hermanos, si nosotros amamos a los hermanos y vamos a vivir en concordia con ellos, no podemos decir que amamos a los hermanos si queremos dañarlos, si queremos perjudicarlos, si queremos perjudicarlos, pues no podemos decir así que lo amamos. Fíjense lo que dice el verso, capítulo 3, versos 10 al 12. 3 versos 10 al 12, de Juan. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del maligno. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí el apóstol es tajante, dice: no es de Dios. Sin contradecir al apóstol, vamos a dejar intacto como está allí. Yo agregaría, porque muchos sí son de Dios, muchos sí son, pero les falta crecimiento, se han metido en discordia, se han metido en esto, se han metido en lo otro, no permiten que el Espíritu Santo se manifieste en ellos, y por eso hay discordias. Pero si hablamos, aquí yo entiendo que el apóstol está diciendo que sea lo que gobierne el corazón de la persona, el odio, el rencor, sea la característica principal de la persona. Entonces esta característica principal está comprobando que no le pertenece a Dios. Pero también hay manifestaciones que no es la característica principal, el rencor, el odio, la discordia, pero que a veces los verdaderos hijos de Dios, por falta de crecimiento y por falta de sujetarnos al Espíritu Santo, nos podemos meter en cosas de esta naturaleza. Fíjense lo que dice en el capítulo 4, versos 20 y 21 de primera de Juan. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Decimos que la vida pacífica comprueba entonces en primer lugar nuestra salvación. Una persona pacífica solo se puede explicar por la morada del Espíritu Santo en su corazón, gobernando a esta persona. No hay otra explicación. Nadie que no sea gobernado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en él puede vivir una vida pacífica, una vida amorosa, una vida paciente, una vida perdonadora. No la puede vivir porque es esclavo del pecado. Dijo Cristo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La vida pacífica también comprueba nuestro cambio de vida. Dice 2 Corintios 5, 17 y 18: el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cambio en la vida del cristiano inicia cuando el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en él. Empieza a cambiarlo.
lo hace nueva criatura, le imparte una nueva naturaleza y empieza a desechar todo lo viejo, todo lo malo, todo aquello que gobernaba al cristiano como pecado en su vida. Y la persona empieza a cambiar. Por eso hay un precioso, a mí me encanta y me fascina un himno que a veces cantamos, muy poco, pero por ahí a veces lo cantamos, que se titula Tuve un cambio cuando vine a Cristo. Sí tenemos un cambio cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana, la vida pacífica, no nada más comprueba nuestra salvación y nuestro cambio, también nuestro crecimiento. En 1 Corintios capítulo 3 dice este pasaje, los primeros 3 versos, dice: de manera, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no sois capaces, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La vida pacífica comprueba nuestro crecimiento. Cuando una persona no crece, que todavía es niño, y se le tiene que dar alimento líquido, porque no tolera el alimento sólido, pues se parece mucho con la gente no salva. Tiene un parecido muy similar a la gente no salva. No es igual a la gente no salva, porque la gente no salva, el Espíritu Santo de Dios no mora en él. En la gente salva, el Espíritu Santo mora en él. Nada más que es una persona no crecida, es niño en Cristo. Por eso dice el apóstol: de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a bebés, como personas que solamente necesitan leche. Cuando ustedes vean que una persona inmediatamente con cualquier cosa se enciende y se lanza y empieza a hacer, hermano, téngalo por seguro que esta persona no es una persona madura, no es una persona crecida, es todavía niño. Con cualquier cosa se enciende, empieza a ver divisiones y empieza a buscar muchas cosas de esta naturaleza. Y no necesariamente, hermanos, la persona puede tener, yo me quedo perplejo, hermanos, cuando hay personas con muchos años en el cristianismo y con problemas serios de esta naturaleza. Es muy lamentable. A veces entendemos y es más entendible a las personas que se acaban de convertir, que apenas el Espíritu Santo los está ayudando a cambiar todo lo que traían del mundo, toda la inmundicia, todo el pecado, toda la maldad. El Espíritu Santo empieza a hacer un cambio en su vida. Pero personas que supuestamente, debiendo de ser maestros, como dice la Biblia, os es necesario que se les dé a beber leche y no viandas, porque no sois capaces todavía, cuando ya deberían de ser maestros por el tiempo que tienen en el cristianismo. Y con estos problemas en su vida es cuando no se puede comprender del todo todavía. Quiere decir que la persona ha sido demasiado descuidada si en realidad le pertenece al Señor, o al menos que no le pertenezca, y por no pertenecerle, pues el Espíritu de Dios no mora en él y no hay ningún cambio en su vida. Pueden pasar 20, 30, 40 o más años y él sigue sin ningún cambio visible en su vida con relación a esto, porque el Espíritu Santo de Dios no lo ha realizado, ya que no mora en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es del Señor. Así que, hermanos, la vida pacífica comprueba nuestra salvación,
comprueba nuestro cambio y comprueba nuestro crecimiento. Nosotros debemos dejar de ser niños, no debemos de ser como la iglesia de los Corintios, porque dice, porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Quién pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo. Fíjense, hermanos, qué problema tan grande en la iglesia de los Corintios. El gran apóstol Pablo había ido, había predicado el evangelio, había muchos, la mayoría de ellos se habían salvado con el ministerio del apóstol Pablo. Pero luego llega otro predicador tronante, elocuentísimo, Apolos, un predicador que dejaba a la gente con la boca abierta al estar predicando la palabra. Así que por falta de crecimiento de las personas dijeron, bueno, yo quiero a este predicador. Ya el apóstol Pablo, con su forma de predicar y con su forma de enseñar, yo ya no lo quiero. Yo quiero a Apolo. Y dice otro grupo, no, yo mejor quiero a Cefas, es decir, a Pedro, porque Pedro también es un buen predicador. Y decían otros, no, nosotros queremos a Pablo. Y dicen otros más, nosotros queremos a Cristo mejor. Quédense ustedes con todos los demás y nosotros nos quedamos con Cristo. ¿Cuánto problema había en esa iglesia, hermanos? Les faltaba mucho crecimiento. Por eso dice el apóstol, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas porque no sois capaces todavía. Pues habiendo entre ustedes celos, iras, contiendas, no sois capaces, no sois carnales y vivís como hombres. Pues sí, eran así. Que a nosotros, hermanos, no nos pase nada de esta naturaleza. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos, el pasaje que consideramos de Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que el fruto principal de ustedes sea ser pacíficos, sean pacientes, sean perdonadores, ámense los unos a los otros, no busquen discordias. Si el hermano lo ofende, perdónenle, y si insiste en ofenderlo, búsquenla alguna otra manera, pero no responderle mal con mal, sino bendición por maldición. Es decir, no podemos arreglar un pecado con otro pecado. Nosotros, dice la Biblia, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque tú eres un Dios de paz. El Espíritu Santo es un Dios de paz. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de paz. Y la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Aquellos que hemos sido salvados por Jesucristo, debemos vivir en paz y promover la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amante Señor, mejor que nadie tú nos conoces. Conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón, conoces nuestros sentimientos, conoces nuestros deseos, conoces nuestros objetivos. Ante ti no puede esconderse nada. Por eso, mi Señor, nos colocamos en tus manos.